guerrerosesme.blogspot.mx. Les entregamos una propuesta de punto de acuerdo que contiene 3 elementos. El primero de ellos es que la Cámara de Diputados, de manera conjunta, se pronuncie a través de un exhorto dirigido al gobierno federal y a quienes de parte del gobierno federal participan en la mesa de gobernación en el contexto de lo que es la minuta del 13 de septiembre del año pasado. El exhorto es para que el gobierno federal retome los compromisos que fueron pactados desde esa fecha a fin de resolver el conflicto del SME en los 3 puntos que incluyen esta minuta del 13 de septiembre. El primero de ellos, como lo dice la propia minuta, una solución para la reinserción laboral y productiva de los trabajadores miembros del sindicato que no se han liquidado en el sector eléctrico nacional. El segundo elemento, clave y fundamental, porque es la expresión de lo que ha sido el conflicto electricista, es la libertad inmediata de nuestros presos políticos, de nuestros compañeros que están en el reclusorio Oriente y de nuestro compañero Miguel Márquez en el penal de San Miguel en el estado de Puebla. Y el tercer elemento que integra la minuta es el respeto absoluto a los derechos adquiridos contractuales que tenemos como jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por supuesto, para muchos de los diputados que estaban ahí, el tema no es nuevo. Estaba presente el que era senador y ahora diputado federal, Ricardo Monreal. Estaba también la diputada Aleida Alavés. Estaban diputados de las 3 fracciones que integran el Frente Parlamentario de la izquierda y recibieron con mucha atención y compromiso esta propuesta a efecto de que pueda ser planteada de inmediato en esta semana en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Es una propuesta que contiene 3 elementos. El primero de ellos, ya lo señalé, es un exhorto para que el gobierno retome de inmediato la mesa de negociación y se encuentre una solución en los términos de la minuta del 13 de septiembre del año pasado. El segundo elemento tiene que ver con un análisis desde el punto de vista de lo legal y de lo constitucional de esa figura aberrante que es el comodato. Ahí hubo comentarios muy coincidentes con la posición de nuestro sindicato en el sentido de que esa figura no es aplicable en una función que es exclusiva de la nación, en donde el patrón es el mismo, y de verdad que en eso consiste la aberración, que entre ellos se echen la pelota mediante esa figura de comodato, porque saben muy bien en el punto en que cualquiera de ellos se asuma como representante exclusivo de la nación, se configura de inmediato lo que nosotros estamos reclamando desde aquella fecha de octubre del 2009, que es la aplicación de la figura de patrón sustituto. Y un tercer elemento es una propuesta para integrar una comisión plural de todos los diputados, es decir, de todas las fracciones parlamentarias, lo mismo las que ya mencioné, como el PRI, el PAN, el Verde Ecologista, Nueva Alianza, etcétera, a efecto que esa comisión plural de diputados analice el contexto en el que está ubicado el conflicto electricista, que no es otro más que la profunda crisis del sector eléctrico nacional en estos momentos de Comisión Federal de Electricidad, que al análisis de sus estados financieros está en una situación muy similar a la que el gobierno federal fue generando desde su creación en 1994 a luz y fuerza del centro, es decir, de una quiebra económico-financiera artificial, resultado de 2 grandes variables. Por un lado, el asunto de la privatización, que solamente ha generado enormes ganancias a las transnacionales eléctricas, particularmente a las empresas españolas, a través de un precio privilegiado
de la compra de energía en bloque. CFE le compra en bloque a las transnacionales y es un contrato tan oneroso que aunque CFE no utilice la energía, de cualquier manera les tiene que pagar mediante esos contratos, consuma o no utilice esa energía, a precios muy elevados que prácticamente hacen que México ocupe los primeros lugares en cuanto al precio de la tarifa industrial y de la tarifa doméstica. Actualmente la tarifa industrial en nuestro país es el doble de lo que es en Canadá, de lo que es en Estados Unidos. Y en el mismo sentido está la tarifa doméstica. Ocupamos uno de los primeros 5 lugares con la tarifa eléctrica doméstica más cara del planeta. Si uno se va a algunos estados de la Unión Americana, el precio de la electricidad es más barato que en México. Si uno se va a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, el precio de la electricidad es más barato que en México. Bueno, en Haití, un país de extrema pobreza, la electricidad es mucho más barata que aquí en México, lo cual es un absurdo, porque la nacionalización se hizo precisamente para llevar la electricidad al pueblo a precios justos y para que fuera una palanca para el desarrollo económico y social de toda la nación mexicana. Entonces se propuso y vieron con buenos ojos la integración de una comisión plural de la Cámara de Diputados que analice y presente un diagnóstico que corrija una situación creada de manera artificial como resultado del proceso de privatización, y el otro elemento que ha colocado en una situación de quiebra económico-financiera a Comisión Federal de Electricidad es un asunto que nos toca de manera directa a nosotros, que es ese maquillaje absurdo que han hecho de los pasivos laborales a través de estudios actuariales que inflan las cifras de lo que realmente se compromete en pago de las catorcenas en Comisión Federal de Electricidad de nosotros, y que por supuesto desde esa perspectiva el problema no tiene solución, porque mezclan estudios actuariales con las cantidades que efectivamente cada catorcena, cada año se paga por concepto de jubilaciones. Con todo, y que en Comisión Federal de Electricidad desde el 2008, la dirigencia charra de ese sindicato aceptó una reducción de las prerrogativas, de tal manera, escúchenlo bien, el jubilado de Comisión Federal de Electricidad ni siquiera recibe los incrementos anuales que en el caso de nosotros estamos reclamando a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esa es la situación que priva en Comisión Federal de Electricidad, en donde los pasivos laborales cuestionan la viabilidad financiera de ese organismo y en cualquier momento pueden tomar la decisión que tomaron en el caso de nosotros para extinguir y completar el ciclo de la privatización del sector eléctrico nacional. Entonces, el conjunto de las propuestas fue bien recibido en la Cámara de Diputados. El exhorto, que va a ser un punto de acuerdo, va a ser presentado en esta semana, y por supuesto eso nos coloca en una posición muy favorable en términos de la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. Aquí estamos, camaradas, firmes, dignos, compañeros de la resistencia y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas! guerrerosesme.blogspot.mx